Gracias a la Fundación, gracias a Vicente y a Beatriz por haberme facilitado todo, por haberme permitido hablarles en esta sala tan fantástica. Yo voy a hablar en inglés. Yo creo que mi inglés es bastante fácil, ¿verdad? Levantad la mano si me entendéis cuando hablo así. Bueno, bien. Bueno, unos pocos. Vale, pues todo el mundo tiene la interpretación simultánea. Voy a hablar inglés, pero voy a hablar lentamente para que todo el mundo, o casi todo el mundo, pueda entenderme. Yo vengo de un país que tiene ahora mismo algunos problemas de índole política. Y volé a Madrid ayer y me encuentro con que en España también tenéis problemas políticos. Y mañana voy a ir a Londres, donde también espero que espero que la situación sea parecida. Está pasando algo muy raro. No le pasa a todos los países, pero sí le pasa a muchos países. Es una época muy extraña, una época que da bastante miedo, pero también es una época fascinante la que vivimos. Este es uno de los desafíos que tenemos. Tenemos muchos desafíos por delante, pero ver un poco cómo vivir en democracia es un desafío en el que todos tenemos que trabajar juntos. Y justamente voy a hablar de eso esta tarde, porque estamos en una época muy extraña donde nadie sabe realmente lo que está sucediendo, pero podemos aprender los unos de los otros. Y yo vengo aquí a transmitiros algunas enseñanzas de lo que no debéis hacer con vuestro sistema político. Vamos a empezar entonces. Pues he puesto un fondo con muchas estrellas para un poco manipularos un poquito, porque hay unos estudios que muestran que la emoción del miedo y pues abre nuestra mente y nos hace tomar distancia a nuestros problemas y nos hace que estemos más dispuestos a cambiar la forma en la que pensamos. Por lo tanto, voy a empezar algunas imágenes que dan un poco de miedo y infunden respeto, ¿no?, del universo, cómo se crean las estrellas y lo enorme de nuestro mundo. Y aunque nuestros problemas en realidad son pequeños, aunque nuestros problemas parecen grandes, si los comparas con el universo realmente son muy pequeños. Y yo he desarrollado una metáfora. Hay un hecho muy interesante que tiene que ver con la creación del universo, que dice que en el momento del Big Bang todo fue creado y luego durante 400 millones de años no hubo nada de materia en el universo, solamente había energía y luego de pronto se empieza a formar la materia y empiezan a formarse las estrellas y las galaxias. Esa es una teoría interesante. Y aquí hay otra cosa interesante acerca de esta época en la que no había materia. Los físicos descubrieron que hay unos 25 constantes físicas del universo. Si tomamos la física, si habéis dado física, conocéis, por ejemplo, la constante gravitatoria. Y algunas de estas constantes, si hubieran sido un poquito mayores o más pequeñas, la materia nunca se hubiera creado y no habría nada en el universo. Por lo tanto, Stephen Hawking se dio cuenta de que los valores de estas cifras parecen haber sido ajustados de forma muy muy precisa para hacer posible el desarrollo de la vida, y eso es interesante, y descubrió que quizás Dios creó el universo y estableció esos parámetros para que pudiéramos estar aquí. Quizás Dios creó el universo y hizo que las cosas funcionaran para que todo se desarrollara como se ha desarrollado. Y este podría ser un designio inteligente. Ahora, yo no he venido aquí a hablar de temas teológicos, simplemente utilizo esto como una metáfora. Una metáfora tiene un dominio de origen y un dominio de destino. Y si pensamos en el dominio de origen, nos ayuda a ver algo del dominio de destino. Y por eso utilizamos las metáforas. Aquí está el dominio de destino. Lo que quiero sugerir es que
todos tenemos la misma perspectiva sobre la democracia liberal. En mis propios estudios de psicología moral, como veréis si leéis algunos de los dos libros que he escrito recientemente, es que hemos evolucionado para ser primates tribales, pero que no estamos diseñados para vivir en grandes sociedades. Wilson pues decía que los humanos son primates que han sido pues evolucionados para vivir en pequeñas sociedades con religiones animistas intensas. Pero podríamos decir también que los humanos no estamos preparados para vivir en una sociedad de gran tamaño, a menos de que algunos ajustes hagan posible el desarrollo de la vida política estable. O sea que puede ser posible, pero no hay margen de error. O sea, las cosas tienen que ser muy precisas. Así es como los fundadores de Estados Unidos pensaban. James Madison es el principal arquitecto de la Constitución norteamericana. Y él y sus compañeros escribieron estos documentos, los documentos federalistas, y hablan del miedo a la división, a que las distintas facciones se dividan, y utilizaban mucho la metáfora del fuego en este contexto. Y dicen, esas democracias, es decir, las democracias directas, pues han sido espectáculos de turbulencia y de rivalidad, y han sido tan breves en sus vidas como violentas en sus muertes. Por lo tanto, los fundadores de Estados Unidos saben que la democracia es inestable, y por eso no nos dieron una democracia, sino una república con características democráticas. Ahora la concebimos como una democracia, pero ellos veían la democracia como algo muy inestable y algo que requería que los parámetros estuvieran precisamente definidos. Por lo tanto, podemos pensar en Madison y los otros padres fundadores como dioses que diseñaron el universo. Es decir, sí, podemos hacer que este reloj tan complejo, esta constitución con todas estas poleas y palancas, pues si todo funciona perfectamente, quizás el país pueda funcionar durante muchos siglos. O sea que diseñar la democracia era como diseñar pues un universo perfecto. Ahora, ese experimento de la democracia, ¿cómo está funcionando ahora mismo? Bueno, pues las cosas raras empezaron empezaron en 2016. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que había eventos bastante raros que sorprendieron a mucha gente. Son expresiones de la voluntad popular, pero ha habido un incremento en lo que son las luchas y los conflictos de divisiones políticas, no solamente en Europa y en Occidente, sino también tenemos el advenimiento del populismo en Asia y también en Latinoamérica. El populismo es algo que se ve mucho en Latinoamérica. En el país se publicó un artículo cuyo título era "Esto no es normal", y se habla de la profunda fisura de la sociedad, dificultades de la convivencia civilizada. Entonces la gente se da cuenta de que está pasando algo extraño, no en todos los países, pero sí en muchos de ellos. Y estamos empezando a ver libros como este, por lo menos en Estados Unidos, cómo mueren las democracias, porque es concebible. Y me puedo imaginar muchas formas en las que mi país podría pues fracasar o podría llegar a su final. No digo que vaya a suceder, pero tampoco es que sea totalmente imposible en los próximos 20 años que suceda. Es como si Dios hubiese entrado y hubiese cambiado algún parámetro. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho, vamos a duplicar la constante gravitatoria, vamos a subirle un poquito la intensidad? ¿Qué pasaría? El universo se reconfiguraría, pero todo cambiaría. Y así es como nos sentimos en muchas democracias. Es como si Dios hubiese entrado a cambiar algún tipo de constante, pero ¿quién hubiera podido cambiar los parámetros de todo el planeta, de nuestra vida política y social? Solamente un hombre, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Ahora, no digo que lo hubiera hecho a propósito para fastidiar la democracia, pero esto es lo que ha sucedido y es lo que voy a comentaros. Entonces, voy a sacar material de mi libro anterior, La mente de los justos, y esta es la cubierta del libro en Estados Unidos, que transmite la idea de ángeles y demonios. En el Reino Unido,
pues la portada es un poco diferente, como veréis. A mí me gusta, pero me alegro de que no sea esta portada la utilizada en Estados Unidos. Y también les voy a hablar de mi último libro, que es La transformación de la mente moderna, y esta es la portada del libro en Estados Unidos, que da la idea de que la generación Z está fracasando, y veremos si esto también está sucediendo aquí, en España. Por tanto, lo que quiero hacer en lo que me queda de tiempo es los 40 principales, es decir, sacar materiales de los dos libros y dejaros algunas ideas clave de las que podáis hablar con vuestros amigos, ideas que pueden afectar la forma en la que educáis a vuestros hijos, qué debería hacerse en los colegios, qué reformas podrían funcionar en la política española, como pues pensáis que deben actuar las personas de los partidos políticos, y luego tenemos tiempo para un debate. Entonces, la primera idea es la que acabo de mencionar. Las redes sociales han cambiado los parámetros fundamentales de la sociedad de una forma bastante dañina para la democracia. Estas son las 4 ideas. Las primeras 3 las voy a abordar de forma conjunta. Entonces, este es un dibujo de una red. Las redes en las que vivimos determinan mucho de nuestra vida, y si esta fuera la red de nuestra sociedad, no mucha gente, no muchas conexiones, la vida pues sería de una forma. Pero si al cabo de unas décadas, o incluso al cabo de una década, la sociedad pasara de esta situación a esta situación de aquí, esperaríamos que sentirnos diferente, de forma diferente, la política sería diferente, todo sería diferente si nuestra red cambiase. Ahora, esto es lo que le sucedió a nuestra especie entre el 2008 y el 2011. Este es el número de visitantes mensuales a las redes sociales principales. Y como veis, pues hubo una caída, pero luego Facebook despegó y se disparó. Las cosas cambiaron muchísimo en estos 3 años. Aquí tenemos la situación de hace un año. Esto lo publicó Facebook. Las conexiones entre 2.000 millones de personas. La sociedad humana, el planeta, es radicalmente diferente ahora de lo que lo era en 2006 o 2007. Entonces, si conectar a las personas solamente significaba decir, bueno, tener más comunicaciones privadas, quiero que funcione esta animación porque es interesante. Bien, entonces, la comunicación es una calle de 2 sentidos, como la conversación, y es una conversación que fluye. Ahora, si Facebook conectó el mundo para que todos pudiéramos hablar privadamente entre nosotros, esto sería algo positivo, pero esto no es lo que sucedió. No es lo que... A veces nos comunicamos cuando la gente simplemente nos observa, y si nos imaginamos hablando con un amigo, con 2 personas que están por detrás nuestro, frente a la situación cuando estamos solamente con nuestro amigo, pues no es lo mismo, porque te sientes condicionado por esas personas que están detrás tuyo. Pero ¿qué pasa si no fueran 2 las personas que están detrás tuyo y fueran 100? ¿O qué pasa si todas tus comunicaciones, siempre que hablas con tus amigos, todo lo que les dices, de hecho, lo escuchan un montón de gente? Por lo tanto, te preocupa muchísimo, casi más lo que piensan esas personas que lo que piensa tu amigo. Y eso afecta la naturaleza de la comunicación. O sea que llegó Zuckerberg y pues distorsionó totalmente el ratio público-privado de la conversación o de las comunicaciones, y esto lo cambió todo. Pasemos al segundo parámetro. Nuestras comunicaciones ya no son honestas o auténticas. Ahora todos participamos en actitudes de superioridad moral. Entonces, estas personas que se sienten superiores, pues piensan que nadie puede estar en desacuerdo con ellos, piensan que lo que dicen siempre es la verdad. Dicen, por ejemplo, es importante señalar a personas traicioneras como John Haidt por una cosa u otra. Estas son tonterías, ni siquiera entiendo lo que quieren decir, pero estas son las cosas que diríamos si estuviéramos intentando impresionar a la gente
para que vean lo mucho que odiamos a otras personas. Y hay muchas cosas de estas en las redes sociales. Gente dice cosas horribles en las redes sociales sobre nosotros, pero esto no siempre era así. Antes de 2009 las redes sociales no eran así para nada. Por tanto, esta es una red social, Friendster, que se lanzó en 2002. Fue la primera. Y luego Facebook la sucedió. Y esto simplemente eran agendas que te permitían pues compartir cosas con tus amigos. ¿Cuáles son mis aficiones? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y esto necesariamente no cambiaba ningún parámetro. No había forma realmente de difundir pensamientos de ira. Pero la cosa cambió radicalmente en 2009, porque en 2009 Facebook inventó el botón de me gusta, like. O sea que ahora todo lo que haces pueden cuantificarlo otros y puedes ver pues cómo de bien lo has hecho y puedes optimizar lo que has hecho, especialmente los chavales. Y luego en 2009 añadió el botón, Twitter añadió el botón de retweet y Facebook lo copió. O sea que ahora todo se puede compartir de forma instantánea a través de toda la red. En 2011 Facebook pues optimizó su newsfeed y ahora ya no es algo cronológico. Ahora es optimizado por la inteligencia artificial y por algoritmos para demostrar, pues, de alguna forma, pues, el compromiso que siente el lector. Y por último, los periódicos, los medios tienen también que adaptarse porque la gente ya no los lee. La gente lee el New York Times a través del Facebook, por lo tanto las revistas, los periódicos, la televisión se tienen que adaptar para atraer a la gente a través de Facebook. Por lo tanto, testan sus titulares para conseguir el máximo compromiso, el máximo atractivo. Por lo tanto, tenemos este tipo de titular. Un niño realiza comentarios antimusulmanes frente a un soldado norteamericano y la respuesta del soldado no tiene precio. CNN, un medio muy importante, publicó este titular: una niña de 14 años apuñalada por su hermanita 40 veces. Y la razón por la que lo hizo te va a conmocionar. O sea que, de alguna forma, estás intentando que la gente llegue a tu medio. Y esto realmente es menos profesional, porque lo único que te importa es enganchar a la gente. Y el 2013 fue el año que nosotros, pues los periodistas, rompimos el Internet. Internet es fantástico, no estoy demonizándolo. Y las redes sociales antes no eran algo malo, pero entre 2009 y 2013 yo creo que las redes sociales cambiaron sus parámetros de una forma que es muy mala para los niños, para los chavales y muy mala para la democracia. Así es como están las cosas ahora. Estas no son todas las redes sociales, pero Twitter y muchas otras son así. Vemos algo, respondes, lo compartes, esto genera enfado en otros. Ahora, si están verdaderamente enfadados o solamente quieren conseguir likes, no lo sabemos. Pero ahora las cosas son mucho más explosivas. Estos son los 3 parámetros, 3 de los 4. Luego hablaré del 4 al final de la charla. Entonces, los parámetros han cambiado. Y esto es lo que quiero decir, que es como si Mike Zuckerberg hubiera entrado y hubiera duplicado la fuerza gravitatoria de nuestro planeta. Lo segundo de lo que quería hablar es de que las redes sociales cobran muchísimo las mentes de los justos. Voy a hablar de los principios básicos, pero bueno, si entiendes cómo funciona la psicología moral, verás cómo las redes sociales encajan perfectamente en las ranuras para sacar de nosotros nuestra ira tribal. Y si eres Vladimir Putin u otra persona que quieres destrozar la democracia, si lees la mente de los justos y luego empiezas a actuar en las redes sociales, lo puedes hacer. Por eso, el primer principio es que lo primero son las intuiciones. Siempre debes hablar al elefante. El cerebro está dividido entre el que monta el elefante y el elefante. Si quieres hacer las cosas bien, habla con el elefante primero y luego dale las razones. Y las redes sociales hablan al elefante, sobre todo cuando contienen vídeos y te sacan los instintos, tu ira. En segundo lugar es que hay muchas bases de moralidad. Ya antes se ha mencionado
5 de las que hablo en el libro. O sea que las redes sociales se dirige de forma micro a nosotros para poner a prueba los valores de la gente y manipularlos. Y finalmente la moralidad te ciega y te ata las manos. Nuestro grupo al final gira alrededor de las redes sociales y eso nos unifica. Las redes sociales son muy efectivas a la hora de hacer que los grupos se enfaden porque se han infringido sus valores y con todo esto sale el tribalismo. Y eso que vemos aquí son datos representativos a nivel nacional de Estados Unidos de cómo puntuarías distintos aspectos de la vida americana. Por ejemplo, cómo puntuarías al Partido Republicano y Democrático. Si es 0 es que los odias, 100 es que los amas. Y aquí vemos que la gente de un partido en realidad no le daba al otro partido una puntuación muy baja hasta el año 2000. Pero después del año 2000, en el siglo XXI, las cosas cambiaron totalmente y estos datos acaban con las elecciones del 2016, con lo cual las puntuaciones de odio son incluso más altas. Y esto quiere decir que en Norteamérica somos muy vulnerables a la manipulación. Hay un estudio que hicieron profesores del MIT donde vieron cómo se difundían tweets políticos y vieron que realmente lo importante no son los bots, sino el hecho de que los rusos introdujeron datos verdaderos y falsos en circulación. Y los bots daban igual, los americanos encantados de seguir la propaganda rusa. Harían lo que fuera para que el otro partido saliera mal parado. Así que cuando me preparé para venir aquí, empecé a ver qué aspectos, qué problemas tenéis aquí también. Y lo cierto es que la mayoría de los problemas que tenemos en Estados Unidos los tenéis aquí también. Vosotros sois los jueces, pero hablando con muchos españoles he visto que el centro ha caído y que están surgiendo partidos más extremistas en la política. Bueno, estas ideas vienen sobre todo del libro La mente de los justos, pero la polarización de la política es el problema que está cambiando a los jóvenes hoy. Vamos a hablar de la generación Z. ¿Hay alguien aquí de menos de 24 años? Levantad la mano. ¡Qué bien! O sea que tenemos algunos representantes de la generación Z. En España a lo mejor vais con un par de años de retrasos. No sé, a lo mejor luego me contaréis en el debate. Esta es la portada de este libro que seleccionaron los editores para la transformación de la mente moderna. Greg Lukianoff y yo escribimos este libro como respuesta a algunas cosas que estaban ocurriendo en las universidades americanas. No sé si habéis oído esos términos, pero de pronto, de la nada, la gente empezó a hablar de alertas, de desencadenar alertas. Por ejemplo, si te recomienda o te pide un libro que habla sobre violencia, hay que advertirlo antes, y puede ser un libro de mitología griega. Al mismo tiempo, mucha gente empezó a bloquear, no solamente a conservadores, sino a Christine Lagarde o cualquiera que no les pareciera bien a los alumnos, pues era como bloqueada y esa persona ya no era invitada a la universidad. Luego, al mismo tiempo, la gente empezó a pedir espacios seguros. En la Universidad de Brown, un debate entre dos feministas que resultaba dañino para algunos alumnos. Pero, bueno, lo que podían hacer era simplemente no ir. Pero la universidad querían que creara un espacio seguro para que pudieran hablar estas feministas. De pronto, en el año 2014-2015, empezaron a pasar estas cosas. En la tercera parte
del libro hablamos de 3 razones por las que ocurre esto. Es divertido escribir sobre esto. Antes hablé del aumento de la polarización, luego hablaré de los otros 3 brevemente. Sabemos que hay gente de la generación Z. ¿Cuántos de los aquí presentes tenéis hijos que nacieran después del 95, del año 95? Muchos. Vale. Hablemos de lo que está ocurriendo con la generación Z. Es muy diferente a la generación de los millennials, al menos en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Luego hablaremos de España. El gran cambio es que la generación Z tiene menos experiencias vitales, tardan más en cubrir los hitos del desarrollo, ¿no?, y del crecimiento. Aquí vemos el porcentaje de chicos del curso de los 16 años. ¿Cuántos niños de 16 años no tienen carnet de conducir? Porque es la edad en la que se da el carnet de conducir en Estados Unidos. Y vemos como luego va bajando el número de personas que tienen el carnet de identidad. Lo mismo con el número de chicos de 16 años que ha bebido alcohol, que ha salido con una chica o un chico o que trabaja para pagarse los gastos. Cuando estos chicos llegan a la universidad, muchos de ellos no han bebido alcohol, no han tenido una cita, no han trabajado para pagar sus gastos, no tienen carnet de conducir. Y resulta que llegan a la universidad y el profesor les dice que lean un libro donde hay una violación, un libro de mitología. Y claro, son muy frágiles. Esto se basa en muchos datos de universidades. En el año 2010 y 2012, todos estos alumnos eran millennials, pero ya en el año 16 eran generación Z. Y vemos cómo aumentan los trastornos psicológicos. Pero no la mayoría de los trastornos psicológicos, solo depresión y ansiedad. No la esquizofrenia, ni trastornos de externalización, no, solo ansiedad y depresión. Y sobre todo afecta a las niñas. Aunque aumente la ansiedad y la depresión en chicos, en chicas mucho más. Estos son alumnos universitarios. Una vez más, cuando llegan los de la generación Z, aumenta la tasa de depresión y ansiedad de chicos, pero también de chicas. Y ahora estamos empezando a hablar de ello. Hay algunos que dicen, no, eso no es real. Es solamente que la generación Z se siente más cómoda hablando de depresión, lo cual es bueno, son más sinceros. Bueno, la teoría está bien y puede que sea verdad, pero es que no lo es. Si vemos aquí el comportamiento, pues vemos lo mismo. Aquí vemos, estos son ingresos hospitalarios por autolesiones no mortales. Adolescentes a los que hay que llevar al hospital porque se han cortado o se han causado algún daño, lesionado, y resulta que es un porcentaje alto. En algunos años no son tasas muy altas, pero después del 2009, niñas de 15 a 19 años, vemos cómo representan un 62% de la población. Todas las niñas que ingresan llegan luego sus padres aterrorizados. Y alucinantemente, las niñas entre 10 y 14 años antes nunca se lesionaban. Y ahora resulta que sí, tanto como las niñas de 20 años. Y es interesante e importante ver que las mujeres de más edad de esta muestra, que son las millennials, jóvenes que no tuvieron redes sociales hasta la universidad, porque en realidad solamente las de generación Z tenían redes sociales en el cole, pues fijaros aquí. Lo mismo ocurre en las tasas de suicidio, que han fluctuado, pero los años más recientes, cuando llegan a la adolescencia las chicas de generación Z, vemos cómo aumenta la proporción de suicidio. La tasa de suicidio entre adolescentes ha aumentado un 130%.
50 años, los últimos 4 años, y son las tasas más altas de la historia. Lo mismo en Gran Bretaña. Vemos que los niños, sí, ha habido un pequeño aumento, pero son las niñas donde más ha aumentado ese tipo de problemas. Eso es en Nueva Zelanda, donde hay un retardo, ¿no? Porque los niños no empiezan a usar redes sociales tan pronto como nosotros. Estuve buscando datos de España, he encontrado artículos de periodistas, pero no he encontrado datos de estudios. Sí que he encontrado datos del Instituto Nacional de Estadística y, bueno, hemos ido cogiendo los datos de estos años y vemos un aumento, sobre todo en las niñas adolescentes, donde la tasa de suicidios ha aumentado. Pero puede que no tenga tanto que ver con las redes sociales, sino con la respuesta a la crisis financiera. Lo cierto es que ha aumentado la tasa de suicidios, pero bueno, igual que ocurre con muchas cosas de las que os voy a hablar hoy, bueno, aquí en España puede que no estén ocurriendo todavía, pero ocurrirán antes o después. Por eso debéis comprar La transformación de la mente moderna. A nosotros nos tomó por sorpresa. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué está ocurriendo al mismo tiempo en muchos países con un impacto mayor en las niñas y sobre todo en las niñas preadolescentes? Eso no tiene nada que ver con una crisis financiera. Aunque a nosotros no nos afectó tanto como a España, los factores económicos no suelen afectar tanto a niñas preadolescentes. Como dije antes, las redes sociales explican el momento. En el año 2006 se abrió Facebook al mundo. En el año 2007 llegó el iPhone, pero era caro y pocos adolescentes lo tenían. En el 2009 más niños tenían Facebook y más tenían iPhone, y además añadieron el botón me gusta. Y luego vemos en los años 2009 a 2011 cómo se produjo una migración de la vida social de los adolescentes a las redes sociales. Antes se juntaban después del cole, ahora no, se conectan electrónicamente, cada uno desde su casa. Y tú puedes pensar, bueno, es lo mismo, pero no, yo creo que ya no pensamos así. Y aquí me los 2 años en que los adolescentes americanos entraron online y vemos cómo coincide con el aumento de la depresión. Y las redes sociales explican la diferencia de género. Las niñas utilizan redes sociales más que los niños. Las niñas se ven más afectadas por la comparación social constante. Les afecta más las agresiones. Supongo que aquí será igual. Las niñas pasan mucho tiempo haciéndose selfies y para salir bien, y la cuelgan y dentro de 1 minuto están mirando a ver si tiene muchos me gusta. A las niñas les da miedo el perderse algo y piensan, bueno, si todo el mundo está pasándoselo bien y yo no, eso la verdad me afecta mucho. Y luego, por otra parte, las niñas utilizan un tipo de agresión diferente. Los chicos tienen una agresión más física, pero cuando estás matando a otros chicos, otras chicas en un videojuego, bueno, pues realmente eso es como una guerra. Y las niñas lo que hacen es desprestigiar la reputación de sus amigas o de compañeras. Por lo tanto, este es mi argumento. Las redes sociales, sobre todo la exposición precoz a las redes sociales, es malo para los niños. Y bueno, yo he hecho una serie de revisiones sobre la relación entre redes sociales y salud mental, si queréis buscarlo en Internet. En el libro hablamos de esta segunda causa,
Una son las redes sociales y otra es la siguiente. Los niños son antifrágiles, no son frágiles. Los niños necesitan experimentar el fracaso, ser criticados, ser aislados, que se metan con ellos. Esa experiencia es necesaria, no todos los días, pero si pudiéramos proteger a nuestros niños de verse excluidos, aislados del fracaso hasta que tienen 18 años y luego la lanzamos al mundo, sería un desastre. Es como el sistema inmunitario. Si tú envuelves, crías a tu hijo para que no se vea en contacto ningún germen, bueno, impides que el sistema inmunitario se desarrolle. Para eso están las vacunas. Si tú proteges el sistema inmunitario de la exposición a patógenos, no se desarrollarán. Si proteges al niño del estrés, de la exclusión, etcétera, no se van a poder desarrollar. Y, claro, empezamos a proteger, sobreproteger a los niños, olvidando este dicho de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Estos niños no aprenden a protegerse a sí mismos, a defenderse. Estamos siempre ahí para protegerles, que el niño no se olvide de la mochila. Al final, ¿qué pasa? Que lo va a aprender de la forma más dura, ¿no? Pero es mejor, porque si no vamos a tener que estar ahí incluso cuando se gradúen de la universidad. Y la gente dirá, bueno, le he dado una mala nota a este señor en el trabajo y me ha llamado su madre para quejarse. Estamos confundiendo mucho a los chavales en Estados Unidos y también en España estoy seguro de que también lo hacéis. Por lo tanto, hay muchos estudios que muestran de cómo el juego es esencial para el desarrollo. Todos los mamíferos juegan y cuando juegas practicas las destrezas que vas a necesitar en la edad adulta. Es importante que los niños jueguen porque así van a saber cómo resolver los conflictos. Es una parte crucial para su desarrollo. Pero en Estados Unidos decidimos en los años 90 cómo bajaba nuestra tasa de delitos. Yo cuando era joven había muchísimos crímenes en Estados Unidos. Ahora ha bajado mucho, pero los niños no pueden ir a jugar porque los padres piensan que es muy peligroso. Entonces, tengo esta pregunta para vosotros. Lo vamos a hacer. Mi pregunta es, ¿a qué edad te dejaban tus padres salir de casa? Sin ningún adulto, sin que nadie te acompañara. No al jardín, sino a la tienda, a la casa de un amigo que estaba a 500 metros. ¿A qué edad? Y si la respuesta es a la edad que estabais en primero de primaria, a los 6 años, pues ¿cuál era la edad? A los 6 años, a los 8 años, y quiero que me contestéis en función de vuestra generación. Si nacisteis en 1981 o antes, levantad la mano. Alto. Los que nacisteis antes de 1981-82. Entonces, cuando os señale, quiero que me digáis, en español puede ser, cuando os señale, decirme a qué edad, a los 6 años, 8 años, a la edad que vuestros padres os dejaron salir solos, a la tienda, a ver algún amigo que vivía cerca, etcétera. Okay, so you see, it's almost all 6 to 8. Entre 6 y 8, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos en Estados Unidos también, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces, esta es la regla normal para nuestra especie. De hecho, en muchas partes del mundo es a los 3 o 4 años. Pero bueno, entre los 6 y los 8, los niños ya adquieren sus primeras experiencias de ser independientes. Pero ahora lo que quiero hacer es formular la misma pregunta a los de la generación Z. A los millennials esta no les interesa, pero a los de la generación Z, es decir, los que tenéis 23 años o menos, y a cualquier persona que tenga un hijo de entre 10, no, un hijo de generación Z, entre los 10 y los 23. O sea que si eres padre de un niño de generación Z, también podéis contestar. O sea, si vosotros sois de generación Z o tenéis un hijo de generación Z, levantad la mano. Pensar en el número. ¿Qué número? ¿Qué edad? ¿Veis?
pasamos de 6 a 8 a 10 a 12 y alguien ha dicho 16. Ahora el índice de delitos es más alto ahora. No, ha bajado un montón los delitos en todo el mundo, los crímenes han bajado muchísimo, nuestras ciudades son mucho más seguras, pero aún así les mantenemos encerrados en la casa. ¿Por qué? ¿De qué tenemos miedo? Bueno, lo contestaremos en el turno de preguntas, pero esa es mi preocupación, que esto sea algo que sea muy parecido en España de lo que es en Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. Por lo tanto, espero haberos demostrado que la generación Z es frágil y la razón radica en que pues se les niega a los niños independencia y además cada vez acceden antes a las redes sociales. Lo último que quiero decir es que la generación Z quizás esté desconectada de la sabiduría. La generación Z está cambiando los hábitos de socialización porque los adultos tenemos mucha menos influencia sobre la generación Z que antes. Ahora pasamos al cuarto parámetro, que es el presentismo. Entonces, quiero hablaros de un filósofo, Edmund Burke, que expresó un miedo muy interesante hace algunos años. Y aquí también sucede en España, ¿no? Si entráis en una sala y hay muchos adolescentes, pues quizás se estén comunicando entre sí, pero están siempre con el móvil en la mano. Los adultos también lo hacen, no estoy diciendo que los niños o los chavales sean los únicos que lo hagan, pero no tanto. Entonces pensemos de esta forma. Todos tenemos ríos de información que entran por nuestras orejas o nuestros oídos y nuestros ojos. Tenemos muchísima información, pero quiero que consideréis cuánta de esta información es nueva información, o sea que tenga menos de una semana de edad. Ideas, imágenes, canciones, chistes, creados en los últimos 7 días. ¿Cuánto tiene 15 a 20 años? Quizás de una generación anterior. ¿Y cuánto tiene más de 100 años, creada por personas cuyo nombre ni siquiera conocemos? Parte de nuestro legado cultural. En el siglo XIX, imaginaros, yo no sé cuál era el ratio. Y ahora tenemos muchísima más información que entonces. Esto está muy bien. Pero ¿qué pasa con el ratio? O sea, en el siglo XIX, cuando se tomó esta imagen, ¿cómo había cambiado las cosas con respecto a los años 60, cuando ya había radio, televisión, etcétera? Entonces, la nueva información creció muchísimo y la información clásica, como porcentaje, pues cada vez se reduce. Nosotros, cuando éramos pequeños, a nuestros padres les preocupaba que miráramos mucha televisión, pero ¿quién había creado televisión? Los adultos. Yo, cuando era pequeño, veía mucho Bugs Bunny. Bugs Bunny te enseña ópera, te enseña historia, te cuenta chistes de 30 años atrás. Por lo tanto, yo aprendí muchas cosas de la generación de mis padres mirando Bugs Bunny. Y de hecho, a menudo mirábamos televisión con nuestros padres. O sea que era una experiencia compartida de toda la familia. Todo el mundo miraba los mismos programas. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos de finales del siglo XX a principios del siglo XXI? ¿Qué cambio se ha producido? Bueno, pues una vez que la gente joven se hiperconecta entre sí, ya no hay sitio para otra cosa que sea más vieja. Y lo que consumen lo crean entre sí, ni siquiera la generación de sus padres. Por lo tanto, el río de información cambia rápidamente y radicalmente. Y lo que creo que está sucediendo es de lo que temía Edmund Burke, que era un filósofo y estadista británico, que decía, nos da miedo que enviar a personas al mundo utilizando solamente lo que tienen en la cabeza, porque sospechamos que lo que tienen en la cabeza es pequeño y que los individuos les iría mejor si se aprovecharan del banco de información de todas las naciones y todas las edades. Lo que está diciendo es que no queremos enviar a las personas fuera simplemente
para que funcionen con lo que tienen en su propia cabeza. Sería mucho mejor que pudieran inspirarse de la sabiduría colectiva de la humanidad. Y esa es una idea realmente muy interesante. Y es lo que ha sucedido. La generación Z es la primera generación, posiblemente en la historia humana, que se haya aislado de la transmisión de historias de generaciones anteriores. Desde luego tienen la Wikipedia y pueden acceder a muchas cosas, lo cual es fantástico. Pero ¿a qué tienen acceso? ¿A qué están accediendo? O sea que las virtudes que existen en la sociedad española, las virtudes que queramos impartir a nuestros hijos quizás son difíciles de impartir porque no te escuchan, por lo menos no te escuchan tanto como los niños de generaciones anteriores. O sea que la imagen que se muestra aquí en esta portada es muy interesante. Seguramente habéis estado ahí. Nosotros hemos estado en Barcelona el verano pasado y fuimos a esta librería tan fantástica y hay niños pequeños, eso está muy bien, pero hay una incongruencia, especialmente en esta niña con el teléfono con el que está haciendo una foto, porque está en esta biblioteca tan fantástica haciéndose selfies para publicar en Instagram. Creo que captura un poquito, ¿no?, la idea que quiero transmitir en el libro. Entonces, por eso digo que la generación Z está un poco aislada de la sabiduría. Y os pido, por favor, los que sois de la generación Z, criticarme, decirme si me he equivocado, porque quizás pues hay cosas que no haya podido entender. ¿Qué podemos hacer entonces? Si es verdad que los parámetros de la vida social han cambiado, y yo estuve en el Prado ayer, de hecho debería haber utilizado esto en mi charla, porque realmente esta es la situación en la que están grandes partes de la sociedad. ¿Pero qué podemos hacer? No tengo tiempo de darles detalles, porque sería muy complicado hacerlo, pero creemos que la democracia y la generación Z se les va a dar, van a tener dificultades hasta que las redes sociales puedan ser menos contagiosas y menos perniciosas. Tenemos realmente que pensar en introducir cambios a la democracia para que la gente apoye más la democracia. En Estados Unidos, por ejemplo, las votaciones, son muy problemáticas. Es fácil alterar el resultado electoral. No es un sistema al 100% fiable. En tercer lugar, tenemos que introducir cambios en la educación que dan los padres a sus hijos. Y en Estados Unidos y también seguramente en España tenemos que darles mucha más independencia a los chavales, especialmente en los años cruciales, de los 8 a los 12 años. Históricamente es el periodo de las aventuras. En los cuentos de los literarios, normalmente las aventuras que tienen los niños las tienen entre los 8 y los 12 años. Por lo tanto, sería bueno retrasar el acceso a las redes sociales a los 16 años, por lo menos. Sé que esto es poco realista ahora, pero quizás sea para el futuro. Mandar mensajes de texto está bien, el teléfono está bien. Son las conversaciones públicas por las redes sociales lo que creo que es algo pernicioso. Y por último, tenemos todos que introducir cambios en nosotros mismos. Esto es lo que sí podemos controlar. Si vivimos en una era de ira, seguramente podemos volver a la sabiduría de los antiguos. Porque todos tenemos la propensión a la hipocresía y nos enfadamos con otros por cosas que nosotros mismos hacemos. Esto lo sabemos, son cosas que suceden a nivel universal. En este mundo el odio siempre da lugar a más odio. Entonces, tengo un montón de citas de la Edad Antigua. Hay que ser más humildes. No tenemos que enfadarnos tanto y tan rápidamente, darle a la gente el beneficio de la duda. Esto no lo hacemos. Nos hemos olvidado de ello. Ahora es el momento de volver a ello. Por lo tanto, empecé la charla proponiendo que la gente asuma este compromiso sencillo y me gustaría que lo dijéramos todos juntos, como una suerte de compromiso. No estáis obligados a hacerlo, pero la idea básica es que ahora que estamos todos tan conectados y proyectamos tanta ira, tenemos que, en primer lugar, tener más cuidado con lo que decimos. Tenemos que, en una época explosiva como esta, tenemos que ser más educados y más sensibles con respecto a los demás. Pero esto no va a ayudar a menos de que también nos comprometamos con ser menos sensibles nosotros, es decir, que nos ofendamos con menos frecuencia, dejar pasar algunas cosas, presuponer la buena intención de los demás.
y tampoco no transmitir tanta ira, no retransmitir mensajes de ira. Y la número 3 me gustaría que la repitiéramos en inglés. Y no es algo obligatorio, es como algo aspiracional, no es un juramento, es una aspiración, yo aspiro a ello. 1, 2, 3, no, o sea, voy a ofender menos a los demás, me voy a ofender menos yo y voy a transmitir menos ofensas a los demás. Y si cumplís con esto que habéis prometido, vais a vivir mucho mejor. Estas son, pues, mis ideas para ayudaros a entender un poquito mejor estos tiempos tan extraños en los que vivimos. Gracias. Okay, so